Bienvenidos a Economía en Breve 359 del 14 de abril del 2024. Comienzo por recordarles que el próximo miércoles 24 de abril tendremos nuestro webinar trimestral que está incluido para los suscriptores en la modalidad generosa y con precios especiales para los que tengan otras modalidades de suscripción, así que por favor mándenos un correo para registrar su lugar. Este fin de semana el mundo contempló otro acontecimiento histórico sin precedente cuyas repercusiones pueden ser de gran magnitud y alcance. Como respuesta a la destrucción de su embajada en Siria, Irán lanzó un ataque sobre Israel utilizando drones, misiles crucero y misiles balísticos desde su propio territorio. En lo que entiendo es la primera vez que esto ocurre, que salen desde su propio territorio los ataques. La gran mayoría de los drones y misiles fueron destruidos por las defensas antiaéreas de Israel, de los Estados Unidos y de Reino Unido, lo que de alguna forma era previsible, ya que el ataque de Irán pues tampoco fue tan sorpresivo. Como respuesta, los líderes del Grupo de los 7 condenaron el ataque y reiteraron el apoyo total a Israel, con el presidente Joe Biden de Estados Unidos afirmando que su respaldo a Israel está forjado en hierro, pero llamando a evitar un escalamiento del conflicto. Algunas fuentes mencionan que Irán ha señalado que la respuesta ha terminado siempre que no haya nuevas reacciones por parte de Israel, que es el que está calculando el siguiente movimiento. Entre las reacciones que se han dado hasta el momento en los mercados, los precios internacionales del petróleo aumentaron para alcanzar más de $90 por barril en el crudo tipo Brent. Ok, hasta aquí parte de lo ocurrido, pero ahora hay que interpretar para anticipar lo que puede venir más adelante. Lo primero a tener en cuenta es que estos hechos se suman a muchos otros que me parece revelan el conflicto que existe entre los retadores del orden actual con la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping como las potencias más interesadas en extender sus esferas de influencia. Lo segundo es que el ataque de Irán constituye un acto de guerra que no guarda ninguna proporción con la destrucción de su embajada en otro país, y a pesar de que se sabía que las defensas de Israel y sus aliados interceptarían la gran mayoría de los misiles, Irán traspasó una línea roja muy importante retando la resolución de Israel y sobre todo de sus aliados, especialmente de Estados Unidos, ya que tal vez calculan que el presidente Biden no le conviene un escalamiento en la región que le podría costar la reelección. Otra consecuencia es que esto divide la atención de Estados Unidos cuando tiene pendiente el apoyo adicional financiero y militar a Ucrania, que está comenzando a perder terreno en la guerra frente a Rusia, y hace también menos conveniente mantener la atención de lo que ocurre en el Pacífico del sur de China. Para Israel, las cosas se han complicado enormemente, ya que si no responden al ataque, mostrarían cierta debilidad y quedarían vulnerables a nuevas acciones de las fuerzas controladas por Irán. Desde el punto de vista estratégico, Irán ganó mucha inteligencia militar con este ataque, ya que le sirvió para ubicar y medir las defensas antiaéreas de Israel y las capacidades de los Estados Unidos y Reino Unido en la zona. Lo que ocurra hacia adelante dependerá de la respuesta que dé el actual líder de Israel, Benjamín Netanyahu, cuya coalición de gobierno no es la más sólida y puede enfrentar serias consecuencias si fracasa en sus estrategias. Los mercados financieros deberían estar nerviosos mientras persista la incertidumbre, con precios del petróleo presionados, lo que amenaza el desempeño de la inflación a nivel global. Desde luego es muy lamentable lo que ocurre en el mundo, que me parece es una consecuencia de la desglobalización o de esto que han llamado la desfragmentación económica del mundo y del ejercicio cada vez más temerario del poder en las potencias que han sido capturadas por líderes autócratas decididos a retar el orden mundial. En México se publicaron las cifras de inflación del mes de marzo que pueden ver en este cuadro resumen del INEGI. La inflación general en el mes de marzo presentó una lectura de 0.29% que, como podemos ver en esta gráfica, es un buen resultado, ya que queda por debajo del 0.43%, que es lo que podría considerarse usual para este mes. El resultado también es positivo porque queda por debajo del 0.34% que era esperado por el promedio de analistas del mercado, y como pueden ver en esta gráfica, es la segunda sorpresa a la baja de forma consecutiva, aunque en esta ocasión la diferencia fue pequeña.
En esta siguiente lámina podemos ver que durante el mes se presentaron importantes reducciones en los precios de productos como cebolla y jitomate que ayudaron a que la inflación fuera menor a lo esperado. Por el lado de los genéricos que más aumentaron en este mes destacan pollo y transporte aéreo, que son incrementos estacionales, mientras que hay otros renglones como loncherías y restaurantes que han estado apareciendo de forma continua entre los renglones que más impactan al alza de la inflación, lo que resulta preocupante ya que son renglones que sugieren presiones por el lado de la demanda importante para Banco de México. En esta siguiente lámina podemos ver la evolución de la inflación general anual con un rebote apenas perceptible en el mes de marzo hacia 4.42%. Por otro lado, la inflación subyacente, que recordemos es el componente menos volátil de la canasta de precios al consumidor y por lo mismo refleja mejor las presiones inflacionarias de mediano plazo, tuvo un resultado ligeramente por arriba de lo esperado en el mes de marzo con 0.44%, mientras que el promedio de analistas anticipaba 0.42%. Como vemos en esta gráfica, con este resultado se ligan 3 meses consecutivos con sorpresas al alza en la inflación subyacente, si bien es cierto que estas sorpresas han sido bastante pequeñas. Comparando el resultado de marzo de este año contra los meses de marzo de años anteriores, como tenemos aquí en esta lámina, puede observarse que en esta ocasión se quedó por arriba del 0.38% que podría considerarse como lo usual para el tercer mes del año. A tasa anual, la inflación subyacente continuó descendiendo para alcanzar 4.55%, como podemos ver en esta gráfica. Al interior del componente subyacente se observa un contraste marcado entre mercancías, que aquí en la lámina podemos ver en la línea azul claro descendiendo hasta 3.88%, mientras que servicios en la línea amarilla rebotó ligeramente a 5.37%, manteniéndose ya un buen tiempo por arriba del 5% y sin dar señales de comenzar a descender, lo que representa una mala noticia respecto al control de la inflación. Si bien los resultados del mes de marzo podrían considerarse buenos a secas, es evidente que el control cabal de la inflación aún está lejos y llevará todavía varios meses. Me parece que luego de estos resultados lo más probable es que Banco de México haga una pausa en su política monetaria para mantener la tasa de interés de referencia sin cambio en su siguiente decisión. También en la semana tuvimos las cifras de la actividad industrial del mes de febrero, que pueden ver en este cuadro resumen del INEGI, con una caída de 0.1% mensual en la producción industrial y con contrastes importantes al interior de sus componentes. En esta gráfica pueden ver la evolución de la producción industrial a través de las cifras desestacionalizadas, que hay que recordar son manipulaciones estadísticas para filtrar los efectos estacionales que afectan a las series económicas y que deben de interpretarse con cuidado. Al ver esta gráfica parece que la producción industrial está ya en niveles considerablemente superiores a los que había mostrado antes del 2019, pero esto sería una conclusión equivocada. En esta siguiente lámina comparamos la serie con cifras desestacionalizadas en la línea azul y la serie con cifras originales en la línea amarilla, que como pueden ver tiene vaivenes muy pronunciados. Las cifras originales son el dato duro que se observa en la economía y como pueden ver los niveles que se alcanzaron en febrero de este año son parecidos a los que se observaron en 2013 y 2014 y en años anteriores al actual. El problema es que la serie desestacionalizada incorpora un cambio de nivel para mejorar el ajuste en el punto álgido del confinamiento producido por la pandemia de COVID en abril del 2020. Este tipo de ajustes se hacen para lograr la mejor estimación posible desde el punto de vista estadístico, pero por eso hay que interpretarlos con cuidado. Continuando con las gráficas del componente de manufacturas, observó un repunte de 0.5% en el mes de febrero, que sería un resultado muy bueno, pero como vemos en la gráfica, se mantiene todavía dentro de un rango lateral de estancamiento que ya lleva más de un año. El componente de maquinaria y equipo repuntó también de forma importante un 0.9%, a pesar de lo cual, como podemos ver aquí, no ha logrado romper su tendencia de estancamiento iniciada en el 2022 e inclusive se percibe dentro de cierta tendencia descendente
en el último año. Los productos metálicos, por su parte, presentaron una fuerte caída de 2.3%, con lo que ya presentan una tendencia descendente importante en los últimos meses. El componente de equipo de transporte al interior de las manufacturas rebotó fuerte, 3.4%, aunque como podemos ver en la gráfica todavía está dentro de una tendencia lateral. La industria alimentaria, que es muy importante en el país, presenta un crecimiento marginal de 0.1% mensual en febrero y como podemos ver en esta gráfica también se encuentra en una tendencia lateral desde el año 2022 a la fecha. La construcción, que es un componente importante de la industria, especialmente porque puede considerarse un indicador adelantado de la actividad económica en general, presentó en febrero una fuerte contracción de 2.5% mensual y como vemos en la gráfica ya comienza a marcar una tendencia de baja en los últimos meses. Sin embargo, al interior de la construcción hubo contrastes marcados. Por un lado, las obras de ingeniería civil que ven en esta gráfica repuntaron 2.8% mensual en febrero y parecen estar comenzando a tomar fuerza en estos últimos meses. La construcción en edificación, que se refiere a vivienda, espacios de oficinas y centros comerciales, presentó en cambio una caída bastante fuerte de 3.9%, como pueden ver en esta lámina, en la que también se puede apreciar la gran variabilidad que tiene esta serie. A pesar de la fuerte caída de febrero, todavía se mantiene dentro de una tendencia que podríamos considerar ascendente. Estas cifras se suman a otros indicadores que han resultado débiles en estos primeros meses del 2024 y que apuntan hacia un debilitamiento de la economía en lo general. En el entorno político de México destacó el primer debate entre las candidatas a la presidencia y el colado, que francamente no debería estar ahí por la baja representatividad que tiene el partido Movimiento Ciudadano y solo distrae de forma inútil, diría yo, la atención del electorado. Para no extenderme mucho tiempo en este tema, del que seguro ya han escuchado suficiente, les diría que más que la oportunidad para escuchar y contrastar las propuestas de las candidatas, el debate sirvió para ver sus diferentes personalidades y que al actual presidente del INE le está quedando grande el puesto ante las fallas de producción que vimos en el evento. Ojalá no sea una antesala de lo que va a venir en la elección. Pasando a Estados Unidos, la inflación del mes de marzo resultó por arriba de lo esperado, 0.4% contra 0.3% y como pueden ver en esta gráfica, queda por arriba de lo observado antes de la pandemia. En esta siguiente gráfica les presento los resultados de inflación del mes de marzo en años anteriores y como pueden ver, el resultado de este año puede considerarse elevado si lo comparamos con lo observado en lo que va del siglo. El llamado núcleo de la inflación al consumidor, que excluye los componentes más volátiles de alimentos y energía, presentó un repunte de 0.4% en marzo, que fue el doble del 0.2% que se anticipaba en el mercado y como podemos ver en esta gráfica, queda en un nivel bastante elevado respecto a lo observado antes del 2020, lo que no es compatible con una inflación del 2% que es la que está persiguiendo la Reserva Federal. De hecho, como podemos ver en esta siguiente gráfica, el resultado de marzo de este año fue el más alto observado desde el año 2000, lo que desde luego es una mala noticia, sobre todo porque también en la gráfica se ve una tendencia ascendente en los últimos años desde la pandemia. En esta siguiente gráfica podemos ver la evolución reciente de las tasas anuales de la inflación general en la línea verde y la inflación core o núcleo de la inflación en la línea amarilla. La inflación general está repuntando y no ha logrado descender de forma clara por debajo del 3% y está rebotando ya, mientras que la inflación core ha desacelerado su ritmo de baja y repuntó un poco en el mes de marzo. Estos malos resultados de inflación sorprendieron a los mercados y han producido cambios nuevamente en las expectativas de los inversionistas que habían estado muy optimistas anticipando que la Reserva Federal comenzaría pronto a bajar su tasa de interés de referencia, lo que se ve cada vez más lejano y desde luego no para la siguiente decisión programada para el mes de junio. Los mercados accionarios tuvieron otra mala semana en la que prevalecieron las bajas, como podemos ver
en nuestra tabla semanal y con nuestro promedio de 10 índices accionarios cayendo 0.9%, muy posiblemente reaccionando a los malos resultados de la inflación en Estados Unidos y al cambio en la expectativa para la política monetaria de la Reserva Federal y que se esperaba el ataque de Irán sobre Israel. Nuestra bolsa de valores presentó una caída de 2.6% para terminar la semana en las 56.566 unidades. Y el peso estuvo bastante movido, como pueden ver en nuestra gráfica, reaccionando con fuerza a este cambio en las expectativas sobre la Reserva Federal y depreciándose para terminar en un nivel de 16.65 pesos por dólar al cierre de la semana. La semana que inicia tendremos en México el indicador oportuno del consumo privado de marzo el día martes. El jueves tendremos el indicador oportuno de la actividad económica, también del mes de marzo, y cerraremos la semana con las ventas comerciales del mes de febrero. En Estados Unidos tendremos el lunes las cifras de ventas al menudeo del mes de marzo, el martes las cifras de producción industrial también del mes de marzo y el miércoles el reporte conocido como Beige Book de la Reserva Federal, que será importante para ver qué es lo que está leyendo la Reserva Federal sobre la marcha de la economía, especialmente sobre la inflación, para tratar de anticipar sus próximas decisiones de política monetaria. Para la sección Tiempo de Crecer, les tengo una reflexión sobre la naturaleza humana. Por nuestro origen evolutivo y como herramienta de supervivencia, los seres humanos tenemos una predisposición natural a la violencia que surge más fácilmente en algunas personas o culturas. En un mundo de gran escasez de recursos, como en el que vivían nuestros antepasados, ellos tenían que arrebatar literalmente su sustento de la naturaleza o de otros seres humanos, para lo que se requería la violencia. En el extraordinario libro Outliers del gran escritor Malcolm Gladwell, aborda ahí las diferencias culturales entre los pueblos que viven del pastoreo y aquellos que se dedican a la agricultura, en el contexto de cómo estas diferencias afectan las tasas de violencia y la agresividad. Habla de muchos temas, pero este me llamó la atención. Gladwell explica que las sociedades de pastores son a menudo más propensas a la violencia que las sociedades agrícolas, debido a la naturaleza de sus economías. En las sociedades de pastoreo como las de los montañeses de Escocia, los pastores deben estar constantemente alertas y dispuestos a defender sus rebaños, que pueden ser fácilmente robados o atacados, lo que conduce a lo que Gladwell denomina culturas del honor, donde la agresividad y la disposición a responder con violencia a las amenazas o insultos son vistas como virtudes necesarias para proteger la propiedad y el honor personal. Gladwell contrasta esto con las sociedades agrícolas, donde la tierra no puede ser robada tan fácilmente y por lo tanto no requiere el mismo nivel de protección agresiva. En estas sociedades puede haber una mayor inclinación hacia la cooperación y menos énfasis en el honor individual y la agresividad. Él vincula estos antecedentes culturales con el comportamiento de los descendientes de estos pueblos, incluso mucho tiempo después de haberse mudado a lugares como los Estados Unidos, usando el ejemplo de la tendencia hacia la violencia en la región de la Appalachia, en Harlan, Kentucky, donde muchos de los primeros colonos eran de origen escocés-irlandés. Gladwell sugiere que este legado cultural del honor y la defensa propia se perpetúa a través de generaciones, influenciando las tasas de violencia en esas comunidades hasta el día de hoy. Tal vez lo que estamos viendo en la escena mundial en la actualidad es que hay muchos líderes que vienen de la cultura del pastoreo, como dice Gladwell, o del arrebato, como digo yo, y por eso hay tanto conflicto. Y con esto terminamos este programa número 359 de Economía en Breve. Les recuerdo que ya viene nuestro webinar. Mándenos un correo para reservar su lugar o pedir lugares adicionales y que tengan una excelente semana y muchas gracias.